Era un día de invierno glacial en el valle aislado, donde las copas de los pinos se alzaban como esqueletos congelados hacia el cielo gris. Elena Duarte, con sus ojos altivos y su cabello oscuro peinado hacia atrás, caminaba con paso firme sobre la nieve, su estómago vacío rugiendo con cada paso. Llevaba horas recorriendo el valle, sin encontrar nada más que niebla y silencio. La huella de sus pies marcaba el suelo desnudo, un rastro de desesperación que parecía seguirla a cada paso. No era la primera vez que Elena se enfrentaba a la feroz adversidad, pero esta vez algo dentro de ella comenzaba a romperse. Su orgullo, su seguridad en sí misma, todo estaba siendo desgarrado por la hambre y la humillación. Y justo cuando creía que no había nada más que perder, una figura emergió de la niebla, como un fantasma que la acechaba desde la penumbra. Fue entonces cuando Elena vio al hombre. Elena Duarte caminaba con la cabeza erguida, su espalda recta y su mirada fija en el horizonte, como si estuviera desafiando al mundo a que la detuviera. La nieve del valle nevado se extendía a sus pies, un blanco uniforme que parecía devorar la distancia. Era un lugar solitario, el refugio de Mateo, un hombre que se había retirado de la sociedad para buscar su propia verdad. Pero Elena no venía a visitarlo, ni siquiera lo conocía. Venía huyendo. La fome y el orgullo se habían convertido en su constante compañera, una sombra que la perseguía por cada sendero y chacra de la montaña. Después de que don Ramiro Valdés, el hombre rico de la aldea, la expulsó de sus tierras, Elena se sintió arrancada de su mundo. La humillación la había herido más que la propia pérdida, y ahora su orgullo la mantenía a salto de cable, rechazando la compasión de los demás como si fuera una mancha en su dignidad. La tormenta que se acercaba se reflejaba en su rostro, una combinación de furia y miedo que la hacía parecer una estatua de piedra. Su cabello castaño claro ondeaba en el viento, y sus ojos grises se entrecerraban, como si estuviera viendo algo que quería olvidar. La niebla se acercaba, envolviendo el valle en un manto de niebla y silencio. Era un lugar inhóspito, pero Elena lo había elegido, porque aquí, en este lugar solitario, se sentía libre. Libre para rechazar a aquellos que la querían ayudar, libre para olvidar sus problemas, libre para no ser esa joven que había sido expulsada de su hogar. La niebla se cerraba a su alrededor, y Elena se sumió en ella, como si se tratara de una tumba. Pero era una tumba que no la enterraría, sino que la protegería. Algo se movía en la niebla, una figura que se desdibujaba y luego se definía. Era un hombre, alto y delgado, con una capa de lana gris que se abanicaba en el viento. Tenía una mirada seria, como si estuviera contemplando su propia muerte. Pero cuando vio a Elena, su expresión cambió. Se detuvo, como si hubiera estado a punto de caer en un precipicio. Y entonces, su mirada se desvió, como si estuviera viendo algo que no quería ver. Elena se sumió en la niebla, como si se tratara de una tumba. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, envolviéndola en un abrazo frío y húmedo. Pero era una tumba que no la enterraría, sino que la protegería. La niebla la envolvía como una manta, disfrazándola de su mundo real y permitiéndole escapar de sus problemas. Algo se movía en la niebla, una figura que se desdibujaba y luego se definía. Era un hombre, alto y delgado, con una capa de lana gris que se abanicaba en el viento. Tenía una mirada seria, como si estuviera contemplando su propia muerte. Sus ojos parecían haber visto demasiado, como si hubieran sido testigos de 1000 batallas y 1000 derrotas. La figura se detuvo, como si hubiera estado a punto de caer en un precipicio. Y entonces, su mirada se desvió, como si estuviera viendo algo que no quería ver. Los ojos de Elena se encontraron con los de él, y por un instante, se sentó en el vacío. Era como si estuvieran conectados por una cuerda invisible, una cuerda que los unía y los separaba al mismo tiempo. La figura comenzó a moverse hacia ella, su capa de lana gris ondulando en el viento. Elena se sintió congelada, como si estuviera parada en una estatua de piedra. No podía moverse, no podía hablar. Solo podía mirar a aquel hombre que se acercaba a ella. La niebla parecía cerrarse a su alrededor, envolviéndolos en un abrazo frío y húmedo. La figura se acercaba cada vez más, y Elena podía sentir su calor, su presencia. Era como si estuviera siendo arrastrada hacia él, como si estuviera siendo atraída por una fuerza invisible. Al final, la figura se detuvo frente a ella, y Elena se sintió como si estuviera en un estado de trance. El hombre miraba a su alrededor, como si estuviera buscando algo. Luego, sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante, se sentó en el vacío. Era como si estuvieran conectados por una cuerda invisible, una cuerda que los unía y los separaba al mismo tiempo. Elena pudo ver, en aquel momento, que el hombre no era como ella había pensado. No era un desconocido,
No era un extraño. Era alguien que había visto el mundo entero, alguien que había conocido la felicidad y la desesperación. Sus ojos parecían haber sido testigos de 1000 batallas y 1000 derrotas. Y en ese momento, Elena supo que aquel hombre era alguien que podía entenderla, alguien que podía ver más allá de su apariencia, alguien que podía ver su verdadera naturaleza. Elena Duarte caminaba por el valle nevado, sus pies envueltos en el sudor frío de la lluvia que caía sin tregua. Sus ojos, tan altivos y orgullosos, estaban clavados en el suelo, como si buscara algo que se había perdido en el pasado. Detrás de ella, la figura de don Ramiro Valdés parecía seguirla con la mirada, su rostro arrugado por la rabia y el despecho. La transición del sol invernal en el refugio solitario de Mateo, en lo alto de la montaña, a la lluvia que caía en el valle, era tan natural como el paso del tiempo. Mateo, el eremita de las montañas, había visto a Elena caminando hacia él, su figura diminuta en la distancia, y había sentido un escalofrío en la espalda. Sabía que ella era la misma que había visto en sus sueños, la misma que había salido del refugio de su corazón. «¿Qué estás buscando, Elena?», preguntó Mateo, con su voz suave y cálida, cuando ella llegó a su lado. Elena se detuvo, sus ojos levantando hacia Mateo como si buscara algo en su mirada. «Nada», respondió con un suspiro, y luego agregó, «todo». Mateo sonrió, sabiendo que ella no hablaba de nada en particular. «¿Quieres entrar?», preguntó, indicando el refugio de su corazón. Elena sacudió la cabeza, su orgullo y su vergüenza luchando por salir. «No», dijo con firmeza, «no quiero nada de nadie». Mateo asintió con la cabeza, sabiendo que ella necesitaba tiempo. «Bueno», dijo, «puedes quedarte aquí por un rato, si quieres». Elena vaciló, y luego asintió con la cabeza. «Gracias», dijo, y se sentó en la piedra enfrente del refugio de Mateo. La lluvia caía en el valle, un sonido constante que parecía llamar a la reflexión. Mateo se sentó a su lado y comenzó a hablar en un tono suave y calmado. «Elena, sé que has estado sufriendo mucho. Sé que don Ramiro te ha hecho daño y que no puedes perdonarlo. Pero también sé que tú tienes el poder de perdonarlo, si quieres». Elena miró a Mateo, sus ojos llenos de dudas y temores. «¿Cómo puedo perdonarlo?», preguntó. «¿Cómo puedo olvidar lo que me hizo?». Mateo sonrió de nuevo y puso su mano sobre la de Elena. «No es fácil», dijo, «pero es posible. Y yo estoy aquí para ayudarte, si quieres». Elena miró a su mano, y luego Mateo, sus ojos llenos de una mezcla de emociones. Sabía que Mateo tenía razón, que podía perdonar a don Ramiro, pero también sabía que era un proceso difícil y doloroso, y no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Elena se quedó en silencio, la mano de Mateo aún sobre la suya. El viento soplaba suavemente en el valle, acompañado por el sonido de los pinos que se mecían con la brisa. El sol invernal comenzaba a ponerse, dejando un resplandor dorado en el cielo. Mateo se levantó y se dirigió al refugio, regresando con una taza de té en la mano. «Bebe esto», dijo, «te ayudará a calmar el estómago y a pensar con claridad». Elena miró la taza con curiosidad, pero no hizo ningún comentario. Mateo se sentó a su lado y comenzó a hablar de nuevo. «Elena, sé que eres una mujer orgullosa y que no te gusta pedir ayuda. Pero yo no soy un extraño. Soy un amigo y estoy aquí para ayudarte a superar esto». Mateo tomó la mano de Elena con su otra mano y la miró a los ojos. «¿Sabes por qué te expulsé de tus tierras?». Elena se sorprendió. No esperaba que Mateo le hiciera esa pregunta. «No», dijo. «¿Por qué?». Mateo sonrió, y su voz se hizo más seria. «Porque don Ramiro te había hecho daño. Porque me contaste que él te había robado tu tierra y que te había humillado en público. Yo no podía quedarme ahí, viendo cómo te trataban así. Así que te pedí que te fueras para protegerte». Elena se quedó en silencio, sorprendida por la honestidad de Mateo. No sabía que él había estado tan molesto por lo que había pasado con don Ramiro. Un sentimiento de gratitud comenzó a crecer en su corazón. Justo en ese momento, un sonido se escuchó en la distancia. Era el ladrido de un perro, seguido por la voz de una mujer llamando a su nombre. Mateo se levantó y se dirigió hacia la entrada del refugio. «Ah, ¿es mi hermana?», dijo. «Vino a visitarme. Elena, te presento a María». La mujer se acercó y le sonrió a Elena. «Encantada de conocerte, Elena. Me alegra verte mejor». Elena se levantó y se dirigió hacia María. «Encantada», dijo. «¿Cómo está Mateo?». María la miró con curiosidad y luego se dirigió hacia Mateo.
Está bien, hermano. Me alegra verte mejor. Mateo la abrazó y le sonrió. ¿Qué trae a tu visita? María se dirigió hacia el interior del refugio y comenzó a preparar la cena. He venido a hablar con Mateo sobre algo importante, dijo, pero creo que es mejor que lo hablemos ahora mismo. Elena se quedó en la entrada, sintiendo una sensación de nerviosismo. ¿Qué quería decir María? ¿Qué importancia tenía? La curiosidad la llevó a seguir a María y a escuchar lo que tenía que decir. Elena se acercó a María, que estaba preparando la cena en la cocina de Mateo. La atmósfera era acogedora, con la luz de la luna entrando por la ventana y iluminando el espacio. María le sonrió a Elena y continuó hablando sin hacer caso de su presencia. Mateo, ¿recuerdas cuando era pequeña y jugaba en el valle? Bueno, hace unos días me encontré con alguien allí. Un hombre, don Ramiro Valdés. Mateo se detuvo en su tarea y se dirigió hacia María. ¿Qué hace él en el valle?, preguntó, su voz tensa. María se encogió de hombros. No lo sé, pero me pareció extraño. Estaba buscando algo, pero no sé qué. Me hizo la misma pregunta que hizo a Elena. ¿Quién es el dueño de la tierra que Elena ocupa? Elena se sintió un escalofrío correr por su espalda. No sabía qué decir, y no quería pensar en don Ramiro Valdés. María se acercó a ella y la tocó en el brazo. Elena, lo siento. No quería hablar de esto, pero creo que es importante que lo sepas. Elena se sintió incómoda y se alejó de María. ¿Qué quieres decir?, preguntó, tratando de mantener la calma. María se detuvo y se miró a Mateo. Mateo, ¿puedes decirle a Elena la verdad sobre su pasado? ¿Puedes contarle la verdad sobre su familia? Mateo se quedó en silencio y luego se dirigió hacia Elena. Elena, hay algo que debes saber sobre tu pasado. Algo que podría cambiar todo. Elena se sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. La verdad sobre su pasado. ¿Qué podía ser? Mateo se detuvo unos pasos de distancia, como si estuviera esperando a que ella lo invitara a seguir adelante. María se acercó a ella de nuevo y la tomó de la mano. Elena, creo que es hora de conocer la verdad, dijo María con suavidad. La verdad sobre tu familia y sobre por qué don Ramiro Valdés te expulsó de la tierra. Elena se sintió como si estuviera flotando en el aire. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Qué podía ser tan grave como para que Mateo se negara a hablar sobre ello? Se volvió hacia Mateo, que seguía esperando en el umbral de su habitación. ¿Qué hay sobre mi familia?, preguntó Elena, tratando de mantener la calma. ¿Qué hay sobre don Ramiro Valdés? Mateo asintió con la cabeza y se acercó a ella. Ven conmigo, dijo, y la llevó fuera de la habitación, hacia el patio de la casa. Elena se sintió como si estuviera siendo arrastrada hacia un lugar desconocido, un lugar donde no tenía control. Al salir al patio, Elena vio que el sol estaba comenzando a ponerse, bañando el valle en un resplandor de oro y rosa. Mateo se detuvo en el umbral de la casa y se volvió hacia ella. Elena, dijo, con una voz suave pero firme. La verdad sobre tu familia es que eres la hija legítima de un hombre rico y poderoso. Un hombre que se casó con una mujer de familia noble y que te abandonó cuando eras una niña. Elena se sintió como si hubiera recibido un segundo golpe. ¿Qué estaba diciendo Mateo? ¿Qué podía ser tan grave como para que su padre la abandonara? Se sintió como si estuviera cayendo en una grieta abismal, una grieta que la llevaba hacia un lugar desconocido. ¿Y don Ramiro Valdés?, preguntó Elena, tratando de mantener la calma. ¿Qué hay sobre él? Mateo asintió con la cabeza y se acercó a ella. Don Ramiro Valdés es el hermano de tu padre, dijo, con una voz suave pero firme. Y él es el que te expulsó de la tierra, porque creía que eras un peligro para su herencia. Elena se sintió como si hubiera recibido un tercer golpe. ¿Qué estaba diciendo Mateo? ¿Qué podía ser tan grave como para que su tío la expulsara de la tierra? Se sintió como si estuviera cayendo en una grieta abismal, una grieta que la llevaba hacia un lugar desconocido. ¿Qué hay sobre mi madre?, preguntó Elena, tratando de mantener la calma. ¿Qué hay sobre ella? Mateo se detuvo y se miró a María. Eso es algo que debemos hablar en privado, dijo, con una voz suave pero firme. Ven conmigo, Elena. Elena se sintió como si hubiera recibido un cuarto golpe. ¿Qué estaba diciendo Mateo? ¿Qué podía ser tan grave como para que su madre fuera un secreto? Se sintió como si estuviera cayendo en una grieta abismal, una grieta que la llevaba hacia un lugar desconocido. Y entonces, de repente, Mateo se inclinó hacia ella y la besó en la mejilla. Elena, dijo, con una voz suave pero firme. Soy aquí para ayudarte a descubrir la verdad sobre tu pasado.
Soy aquí para ayudarte a encontrar la verdad sobre ti misma. Elena se sintió como si hubiera recibido un quinto golpe. ¿Qué estaba diciendo Mateo? ¿Qué podía ser tan grave como para que la amara de esa manera? Se sintió como si estuviera cayendo en una grieta abismal, una grieta que la llevaba hacia un lugar desconocido. Y entonces, de repente, Elena se dio cuenta de que Mateo no era el único que estaba allí. Había alguien más. Alguien que estaba observándola con ojos curiosos. Alguien que estaba esperando a que ella tomara la primera decisión. Elena se levantó de la cama con una sensación de urgencia que no podía explicar. La habitación de la cabaña de Mateo era pequeña pero acogedora, con un fuego que crepitaba en la chimenea y una vista impresionante de la montaña que se extendía más allá de la ventana. Ella se vistió rápidamente y salió a la cocina, donde Mateo la esperaba con una taza de café caliente en la mano. «¿Qué pasa, Elena?», preguntó Mateo, notando el semblante sombrío de ella. «¿Qué te pasa?». Elena se sentó en una silla y tomó la taza de café que Mateo le ofreció. «Necesito hablar contigo sobre algo», dijo, evitando mirarlo directamente. Mateo se sentó enfrente de ella y la miró con interés. «¿Qué es?». Elena respiró profundamente antes de hablar. «Don Ramiro Valdés. ¿Sabes algo sobre él?». Mateo asintió con la cabeza. «Sí, sé que es un hombre rico y poderoso en la región. ¿Por qué preguntas sobre él?». Elena se sintió un poco confundida por la respuesta de Mateo. ¿Por qué no parecía sorprendido por la mención de don Ramiro? «¿Sabes que fue él quien me expulsó de mi hogar?», preguntó, intentando recordar el pasado que parecía tan lejano. Mateo se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia afuera. «Sí, sé que fue él quien te expulsó», dijo, su voz suave pero firme. «Pero también sé que tu padre estaba en deuda con él. Tu padre había tomado prestado dinero para invertir en la tierra, pero no pudo pagar la deuda. Don Ramiro se aprovechó de la situación y te expulsó de tu hogar». Elena se sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Cómo sabía Mateo todo esto? ¿Por qué no le había dicho nada antes? Se levantó y se acercó a Mateo, que seguía mirando hacia afuera. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, su voz llena de frustración. «¿Por qué me has estado mintiendo?». Mateo se volvió hacia ella, su rostro serio. «No estaba mintiendo, Elena. Estaba tratando de protegerte. Tu pasado es un tema delicado y no quiero que te consuma». Elena se sintió como si hubiera sido herida por sus palabras. ¿Qué quería decir Mateo? ¿Que su pasado no era importante? ¿Que no tenía derecho a saber la verdad sobre él? «¿Y qué hay de ahora?», preguntó, su voz llena de desafío. «¿Qué hay de ahora que no puedo saber?». Mateo se acercó a ella y la tomó de las manos. «Ahora, Elena, puedo decirte que estoy aquí para ayudarte a descubrir la verdad sobre tu pasado. Estoy aquí para ayudarte a encontrar la verdad sobre ti misma». Elena se sintió como si hubiera sido empujada hacia un abismo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué quería decir Mateo con sus palabras? Se sintió como si estuviera cayendo en una grieta abismal, una grieta que la llevaba hacia un lugar desconocido. Y entonces, de repente, Elena se dio cuenta de que Mateo no era el único que estaba allí. Había alguien más. Alguien que estaba observándola con ojos curiosos. Alguien que estaba esperando que ella tomara la primera decisión. Elena se volvió hacia la puerta y vio a una mujer anciana que estaba parada en el umbral. La mujer tenía una mirada sabia y una sonrisa amable en su rostro. «¿Quién eres?», preguntó Elena, sintiendo una sensación de curiosidad. La mujer anciana se acercó a ella y se sentó a su lado. «Soy abuela Isabella», dijo, su voz suave y cálida. «Y soy aquí para ayudarte a encontrar la verdad sobre tu pasado». Elena se sintió sorprendida por la aparición de abuela Isabella, pero también sintió una sensación de alivio. La anciana mujer parecía tener una sabiduría y una compasión que la hacía sentir más segura. La abuela se sentó a su lado y comenzó a hablar en un tono calmado. «La verdad sobre tu pasado, Elena, no es fácil de escuchar, pero es necesario que la sepas para que puedas entender quién eres y qué quieres en la vida». Abuela Isabella se detuvo por un momento, como si estuviera meditando sus palabras. «Eres una mujer con un legado de orgullo y una herida profunda. Tu padre, don Ramiro Valdés, fue un hombre cruel y opresor. Su riqueza y poder lo convirtieron en un tirano, y él no dudó en usar cualquier medio para mantener su control y su privilegio». La abuela Isabella hablaba con una serenidad que era a la vez conmovedora y terrible. «Pero, Elena, tu madre, Ana, fue una mujer valiente y luchadora. Ella se opuso al abuso de poder de tu padre y luchó por la justicia y la igualdad. Su sacrificio y su amor por ti no se han perdido. Eres su hija,
y entilate el corazón de una mujer que no se rindió ni se rinde. La abuela Isabella se detuvo y miró a Elena con ojos que parecían ver más allá de la superficie. Ahora, Elena, debes decidir qué hacer con esta verdad. Puedes dejar que la herencia de tu padre te defina, o puedes elegir ser diferente. Puedes elegir ser una mujer que no se deja arrastrar por el orgullo y la venganza. Puedes elegir ser una mujer que elige el amor y la compasión. La abuela Isabella se detuvo y miró a Elena con una sonrisa esperanzadora. Elena se sintió abrumada por la revelación. La verdad sobre su pasada era más compleja y más dura de lo que había imaginado. Pero también se sintió más conectada con su madre y con su propio corazón. Comenzó a entender que el orgullo y la venganza no eran la única opción. Comenzó a ver que el amor y la compasión eran posibilidades reales. Pero justo cuando Elena estaba empezando a reflexionar sobre su futuro, escuchó un ruido fuera de la casa. Era el sonido de caballos y carruajes. Elena se sintió nerviosa. ¿Quién podría estar llegando a la casa de Mateo en este momento? La abuela Isabella se levantó y se dirigió hacia la puerta. Es posible que seas una visita inesperada, Elena, pero también es posible que esta visita sea justamente lo que necesitas. La abuela Isabella sonrió y se dirigió hacia la puerta, dejando a Elena sola en la habitación. El abuelo Mateo salió de la habitación, dejando a Elena sola con la abuela Isabella. La mujer anciana se acercó a la ventana y miró hacia afuera, hacia la nieve que se cernía sobre el valle. La puerta creacó al abrirse y cerrarse, y Elena se volvió hacia la abuela Isabella, que la miraba con una sonrisa en el rostro. ¿Quién es?, preguntó Elena, sintiendo un nudo en el estómago. Un anciano, respondió la abuela Isabella, un hombre que ha venido desde lejos. Tiene algo importante que decirte, Elena. Elena se sintió confundida. ¿Qué puede haber para mí en la vida de este hombre?, preguntó, sintiendo un poco de ira. La abuela Isabella se acercó a ella y la tomó por los hombros. No lo sabes, dijo, pero es posible que lo que esta persona tiene que decirte cambie tu vida para siempre. Elena se sintió incómoda con la respuesta de la abuela Isabella, pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, la puerta se abrió de nuevo y el anciano entró en la habitación. Era un hombre alto y delgado, con una barba larga y gris, y un par de ojos que parecían haber visto demasiado en la vida. ¿Elena Duarte?, preguntó el anciano, su voz débil pero firme. Elena se sintió sorprendida. Sí, respondió, ¿cómo sabe usted mi nombre? El anciano se acercó a ella y se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que la sorprendió. Soy un hombre que ha conocido a tu madre, dijo, y que ha visto el dolor que causó don Ramiro Valdés en tu vida. Elena se sintió congelada en el sitio, sus ojos abiertos de sorpresa. ¿Cómo era posible que este anciano hubiera conocido a su madre? ¿Qué sabía él sobre su vida y su pasado? El anciano se sentó en una silla cerca de la ventana, y el silencio se extendió por la habitación. Elena no sabía qué decir, ni qué hacer. Solo sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Elena se sentó en la silla opuesta al anciano, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El anciano la miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que la hacía sentir incómoda. ¿Qué sabe usted sobre mi madre?, preguntó Elena, tratando de mantener la calma. El anciano se inclinó hacia adelante, su voz baja y pausada. Ella era una mujer fuerte y valiente, dijo. Se opuso a las injusticias de don Ramiro Valdés, y por eso fue perseguida y desterrada de la aldea. Elena sintió un nudo en la garganta, la emoción subiendo a su rostro. No había oído hablar de esto antes, y la sorpresa la había cogido por sorpresa. ¿Cómo es que sabe todo esto?, preguntó Elena, tratando de mantener la calma. El anciano se rió, una sonrisa anciana en su rostro. Yo era un joven entonces, dijo. Viví en la aldea y me crié bajo la sombra de don Ramiro Valdés. Pero mi madre, ella era diferente. Ella me enseñó a ver la justicia, a luchar por lo que es correcto. Elena se sintió conmovida por la historia del anciano y su corazón se llenó de gratitud hacia él. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía cerca de alguien que la entendía. ¿Y qué pasó con mi madre?, preguntó Elena, su voz temblando de emoción. El anciano se inclinó hacia adelante, su voz baja y pausada. Ella fue a buscar ayuda en la ciudad, dijo, pero no la encontró. Fue entonces cuando se enteró de que don Ramiro Valdés había vendido sus tierras a los nobles, y que ella ya no tenía nada que perder. Así que decidió quedarse allí con usted y vivir en secreto para evitar ser encontrada. Elena se sintió conmocionada por la historia del anciano, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo,
Se sintió cerca de su madre y se dio cuenta de que su amor y su sacrificio habían sido siempre con ella. Pero justo en ese momento, el anciano se levantó de su silla, su rostro iluminado por una sonrisa misteriosa. «Vamos a descansar ahora», dijo. «Mañana será un día nuevo y tendremos mucho que hablar». Elena se sintió confundida, pero también se sintió agradecida por la oportunidad de descansar en la gracia de Dios. Se levantó de su silla y se despidió del anciano, sintiendo una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Pero justo cuando se iba a acostar, escuchó una voz detrás de ella. «Elena, espera», dijo la voz. Elena se giró y vio a Mateo en la puerta, su rostro iluminado por una sonrisa misteriosa. «¿Qué pasa?», preguntó Elena, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Mateo se acercó a ella, su voz baja y pausada. «Yo soy el hijo de don Ramiro Valdés», dijo, «y he venido a decirle algo a usted». Elena se sintió conmocionada por la revelación de Mateo, y su corazón se llenó de una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué quería Mateo decirle? ¿Y qué pasaba con su padre? Elena se quedó con la boca abierta, incapaz de creer lo que Mateo le había revelado. El hijo de don Ramiro Valdés, el hombre que la había expulsado de sus tierras y le había jurado que nadie más le extendería la mano. ¿Qué quería decirle Mateo con eso? La curiosidad y el miedo la tenían en vilo. Mateo se acercó a ella, su voz baja y pausada, como si estuviera hablando con un bebé asustado. «Elena, no temas», dijo. «Yo no soy como mi padre. Me alegra saber que has encontrado refugio en mi hogar. Pero hay algo que debo decirte, algo que no puedo callar más». Elena se sintió como si estuviera en un trance, incapaz de escapar de la conversación. ¿Qué era lo que Mateo quería decirle? ¿Qué secreto estaba a punto de revelar? Mateo se detuvo un momento, como si estuviera buscando las palabras justas. Luego, sus ojos se encontraron con los de Elena, y ella vio algo en ellos que la hizo sentir una mezcla de emoción y miedo. «Elena», dijo Mateo, «yo te amo». Elena se quedó sin aliento, incapaz de creer lo que había escuchado. ¿Mateo la amaba? ¿Por qué iba a amarla? Ella, la mujer orgullosa y ferida que había rechazado su ayuda. La confusión y la sorpresa la tenían en vilo. Mateo se acercó a ella, su rostro iluminado por una sonrisa tierna. «No te asustes», dijo. «Yo no soy como mi padre. Te quiero por quien eres, no por lo que eres capaz de hacer. Me gustas por tu espíritu fuerte y tu corazón noble. Me gustas por ser lo que eres, sin adornos ni máscaras». Elena se sintió como si estuviera flotando en el aire, incapaz de tocar el suelo. ¿Acaso Mateo le estaba diciendo la verdad? ¿Acaso la amaba por quien era, y no por lo que podía ofrecerle? La emoción y el miedo la tenían en un torbellino. De repente, una figura appeó en la puerta de la habitación, interrumpiendo la conversación de Mateo y Elena. Era la abuela de Mateo, la mujer anciana y sabia que había cuidado de él desde que era niño. «Elena, ven aquí», dijo la abuela, su voz firme y autoritaria. «Mateo, no te preocupes por ella. Ya sabes que ella es valiente. Pero hay algo que debo decirle a ella, algo que ella debe saber antes de que sea demasiado tarde». Elena se sintió como si estuviera en un trance, incapaz de escapar de la conversación. ¿Qué era lo que la abuela quería decirle? ¿Qué secreto estaba a punto de revelar? Elena se sentó en la cama, mirando a la abuela de Mateo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La abuela, una mujer anciana con ojos sabios y una cabellera gris, se acercó a ella con una sonrisa calmada. «Elena, sé que Mateo te ha contado algo sobre su pasado», dijo la abuela, su voz suave pero firme. «Pero hay algo más que debes saber, algo que puede cambiar todo lo que has pensado hasta ahora sobre él». Elena se sintió intrigada. Su mente comenzó a girar con preguntas. ¿Qué era lo que la abuela quería decirle? ¿Qué secreto estaba a punto de revelar? «¿Qué es?», preguntó Elena, su voz débil pero curiosa. La abuela se sentó a su lado, tomándole la mano con una suavidad que la hizo sentir una mezcla de calma y ansiedad. «Mateo ha estado encerrado en sí mismo durante mucho tiempo», dijo la abuela. «Ha estado tratando de encontrar su lugar en el mundo, de encontrar su propósito. Pero hay algo que lo ha estado frenando, algo que lo ha estado impedido de ser quien realmente es». Elena se sintió como si estuviera en un trance, incapaz de escapar de la conversación. ¿Qué era lo que la abuela quería decirle? ¿Qué secreto estaba a punto de revelar? «¿Qué es?», preguntó Elena, su voz débil pero curiosa. La abuela se miró a su alrededor, como si estuviera buscando algo que no estaba allí. «Mateo», dijo la abuela, su voz baja pero firme. «Mateo es un hombre con un secreto terrible, un secreto que lo ha estado definido durante toda su vida».
Elena se sintió como si hubiera sido golpeada por un rayo. ¿Qué secreto era posible que Mateo tuviera? ¿Qué podía ser tan terrible que lo hubiera definido durante toda su vida? ¿Qué es? Preguntó Elena, su voz débil pero curiosa. La abuela se miró a su alrededor una vez más, como si estuviera buscando algo que no estaba allí. Mateo es un hombre que ha estado viviendo una mentira, dijo la abuela, su voz baja pero firme. Una mentira que lo ha estado definiendo durante toda su vida. Una mentira que ha estado haciéndolo creer que es alguien que no es. Elena se sintió como si hubiera sido golpeada por un rayo. ¿Qué mentira era posible que Mateo hubiera estado viviendo? ¿Qué podía ser tan terrible que lo hubiera definido durante toda su vida? La abuela se miró a su alrededor una vez más, como si estuviera buscando algo que no estaba allí. Mateo es un hombre que ha estado viviendo una mentira que lo ha estado definiendo durante toda su vida, repitió la abuela, su voz baja pero firme. Una mentira que ha estado haciéndolo creer que es alguien que no es. Una mentira que ha estado haciéndolo creer que es un hombre que no es. Elena se sintió como si hubiera sido golpeada por un rayo. ¿Qué mentira era posible que Mateo hubiera estado viviendo? ¿Qué podía ser tan terrible que lo hubiera definido durante toda su vida? De repente, la abuela se levantó de la cama y se dirigió hacia la puerta. Elena, debes saber la verdad sobre Mateo, dijo la abuela, su voz baja pero firme. La verdad que lo ha estado definiendo durante toda su vida. Una verdad que puede cambiar todo lo que has pensado hasta ahora sobre él. Elena se sintió como si hubiera sido golpeada por un rayo. ¿Qué verdad era posible que la abuela estuviera hablando? ¿Qué podía ser tan terrible que lo hubiera definido durante toda su vida? La abuela se detuvo a la puerta, se dio la vuelta y se miró a Elena con una mirada que parecía decir: la verdad es que Mateo no es quien parece ser. Y la verdad es que debes saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Elena Duarte caminaba por el valle nevado, sus pies arrastrándose por la nieve fresca. El frío la envolvía como un manto, pero no sentía dolor. Su mente estaba enfocada en la conversación que había tenido con Mateo ese día. Lo había rechazado, igual que siempre, pero algo en la mirada de aquel hombre la había dejado intranquila. Mientras caminaba, se fijó en una figura que se acercaba por la cuesta de la montaña. Era don Ramiro Valdés, el hombre que la había expulsado de sus tierras años atrás. Su rostro era tan feo como siempre, y su mirada era igual de hostil. Elena se detuvo, preparándose para lo que podría suceder. Don Ramiro se acercó a ella, su paso lento y deliberado. Su voz era como un tiro de pistola cuando habló. «¿Qué haces aquí, Elena? Sabía que te encontraría en algún lugar de este valle». Elena no respondió. No tenía nada que decir. La mera presencia de don Ramiro la hacía sentir mal, como si estuviera siendo juzgada de nuevo. Don Ramiro se detuvo a su lado, su mirada escrutando cada centímetro de su rostro. «¿Sientes lo mismo que yo, Elena? ¿Sientes la rabia y la ira que me han consumido durante todos estos años?» Elena se sintió congelada, incapaz de moverse o hablar. La pregunta de don Ramiro la había dejado sin respuestas. ¿Qué sentido tenía sentir rabia y ira cuando todo lo que había hecho era tratar de vivir? Elena se sintió como si estuviera sumida en un sueño, incapaz de despertar de la ira y la rabia que había estado acumulando durante años. La presencia de don Ramiro la hacía sentir como si estuviera siendo juzgada de nuevo, como si sus acciones fueran insuficientes. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La rabia y la ira que había estado acumulando durante tanto tiempo comenzaron a disminuir, reemplazadas por una sensación de cansancio y agotamiento. Elena se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la cabaña de Mateo, sin volver la cabeza para mirar a don Ramiro. Podía sentir su mirada sobre ella, pero no se detuvo. Se sintió atrapada en un ciclo de odio y resentimiento y no sabía cómo romperlo. La cabaña de Mateo se encontraba a cierta distancia, y Elena se apresuró hacia ella, sin mirar atrás. Al entrar en la cabaña, Elena se sintió un poco más tranquila. La cabaña era pequeña, pero estaba limpia y ordenada. Mateo se encontraba sentado en una silla, mirándola con una expresión de preocupación en su rostro. Elena se detuvo en la puerta, sin decir nada. Mateo se levantó y se acercó a ella, extendiendo una mano para tocar su hombro. «¿Qué pasa, Elena?», preguntó Mateo con suavidad. «¿Qué te ha pasado para que estés tan alterada?». Elena se sintió congelada, incapaz de hablar. La pregunta de Mateo la había llegado a un punto en el que no sabía qué decir. ¿Qué había pasado para que estuviera tan alterada? ¿Qué había pasado para que se sintiera atrapada en un ciclo de odio y resentimiento? De repente, Elena se sintió con la necesidad de moverse. Se apartó de Mateo y se dirigió hacia la ventana de la cabaña, mirando hacia afuera.
La nieve estaba cayendo suavemente, cubriendo el valle con una capa blanca y silenciosa. Elena se sintió aliviada al ver la belleza de la naturaleza, al ver que había algo más en el mundo que el odio y el resentimiento. Mateo se acercó a ella, sin decir nada. Se detuvo detrás de ella y puso una mano en su hombro, presionándola suavemente. Elena se sintió congelada, sin saber qué hacer. La mano de Mateo se sentía cálida y segura, y Elena se sintió agradecida por su presencia. La escena se detuvo allí, con Elena mirando hacia afuera y Mateo detrás de ella, su mano en su hombro. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el valle con una capa blanca y silenciosa. La cabaña estaba en silencio, excepto por el sonido de la nieve al caer contra la ventana. Elena se sintió congelada bajo la presión de la mano de Mateo, pero no podía evitar sentir una sensación de seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. Mateo se mantuvo quieto detrás de ella, permitiendo que ella se enfocara en la belleza de la naturaleza fuera de la cabaña. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el valle con una capa blanca y silenciosa. De repente, Elena se dio la vuelta, mirando a Mateo con una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad en su rostro. Mateo mantuvo la mirada, sin retirar su mano de su hombro. La conexión entre ellos se hizo más intensa, y Elena sintió que su corazón estaba latiendo a un ritmo más rápido. «¿Por qué haces esto?», preguntó Elena, su voz temblando ligeramente. Mateo no respondió, pero su expresión se suavizó, y su mano se tensó ligeramente en su hombro. Elena se sintió atraída por la calidez de su mirada y la seguridad de su toque. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si alguien la entendiera verdaderamente. Mateo parecía ver más allá de su orgullo y su resentimiento, y hacia la vulnerabilidad que yacía debajo. Con un movimiento suave, Mateo se acercó un paso más a Elena, permitiendo que su mano se posara más profundamente en su hombro. Elena se sintió congelada, pero esta vez no era porque se sentía amenazada. Era porque se sentía vulnerable y no sabía qué hacer con eso. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el valle con una capa blanca y silenciosa. La cabaña estaba en silencio, excepto por el sonido de la nieve al caer contra la ventana. Elena se sintió suspendida en el momento, con Mateo a su lado y la nieve cayendo suavemente en la distancia. De repente, Elena se dio la vuelta y se acercó a la ventana, mirando hacia afuera. La nieve estaba cayendo más fuerte ahora, cubriendo el valle con una capa blanca y profunda. Elena se sintió atraída por la belleza de la naturaleza, y su corazón comenzó a latir a un ritmo más ligero. Mateo se acercó a ella, sin decir nada. Se detuvo detrás de ella y puso una mano en su hombro, presionándola suavemente. Elena se sintió congelada, pero esta vez no era porque se sentía amenazada. Era porque se sentía vulnerable y no sabía qué hacer con eso. La escena se detuvo allí, con Elena mirando hacia afuera y Mateo detrás de ella, su mano en su hombro. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el valle con una capa blanca y silenciosa. De repente, Elena se dio la vuelta y se acercó a Mateo, mirándolo directamente a los ojos. «Gracias», dijo Elena, su voz temblando ligeramente. Mateo asintió, pero no dijo nada. La conexión entre ellos se hizo más intensa, y Elena sintió que su corazón estaba latiendo a un ritmo más ligero. Mateo se acercó a ella, y Elena se sintió atraída por su calidez y su seguridad. Se sintió vulnerable y no sabía qué hacer con eso. Pero Mateo parecía ver más allá de su orgullo y su resentimiento y hacia la vulnerabilidad que yacía debajo. La nieve seguía cayendo, suavemente, cubriendo el valle con una capa blanca y silenciosa. La cabaña estaba en silencio, excepto por el sonido de la nieve al caer contra la ventana. Elena se sintió suspendida en el momento, con Mateo a su lado y la nieve cayendo suavemente en la distancia. De repente, Elena se dio la vuelta y se acercó a la ventana, mirando hacia afuera. La nieve estaba cayendo más fuerte ahora, cubriendo el valle con una capa blanca y profunda. Elena se sintió atraída por la belleza de la naturaleza, y su corazón comenzó a latir a un ritmo más ligero. Mateo se acercó a ella, sin decir nada. Se detuvo detrás de ella y puso una mano en su hombro, presionándola suavemente. Elena se sintió congelada, pero esta vez no era porque se sentía amenazada. Era porque se sentía vulnerable y no sabía qué hacer con eso. De repente, Elena se dio la vuelta y se acercó a Mateo, mirándolo directamente a los ojos. «Te debo una disculpa», dijo Elena, su voz temblando ligeramente. Mateo asintió, pero no dijo nada. La conexión entre ellos se hizo más intensa, y Elena sintió que su corazón estaba latiendo a un ritmo más ligero. Mateo se acercó a ella, y Elena se sintió atraída por su calidez y su seguridad. Se sintió vulnerable y no sabía qué hacer con eso.
Pero Mateo parecía ver más allá de su orgullo y su resentimiento y hacia la vulnerabilidad que yacía debajo. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el valle con una capa blanca y silenciosa. La cabaña estaba en silencio, excepto por el sonido de la nieve al caer contra la ventana. Elena se sintió suspendida en el momento, con Mateo a su lado y la nieve cayendo suavemente en la distancia. En ese momento, Elena se dio cuenta de que su vida había cambiado. El hombre de la montaña había entrado en su vida, y había cambiado todo. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el valle con una capa blanca y silenciosa. Elena se sintió agradecida por la belleza de la naturaleza y por la conexión que había encontrado con Mateo. Elena se dio la vuelta y se acercó a Mateo, mirándolo directamente a los ojos. «Te amo», dijo Elena, su voz temblando ligeramente. Mateo sonrió, y su mano se tensó ligeramente en su hombro. La conexión entre ellos se hizo más intensa, y Elena sintió que su corazón estaba latiendo a un ritmo más ligero. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el valle con una capa blanca y silenciosa. La cabaña estaba en silencio, excepto por el sonido de la nieve al caer contra la ventana. Elena se sintió suspendida en el momento, con Mateo a su lado y la nieve cayendo suavemente en la distancia. En ese momento, Elena supo que había encontrado su hogar. Era en el valle, rodeada de la belleza de la naturaleza y la calidez de Mateo. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el valle con una capa blanca y silenciosa. Elena se sintió agradecida por la conexión que había encontrado con Mateo y por la belleza de la naturaleza que lo rodeaba. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el valle con una capa blanca y silenciosa. La cabaña estaba en silencio, excepto por el sonido de la nieve al caer contra la ventana. Elena se sintió suspendida en el momento, con Mateo a su lado y la nieve cayendo suavemente en la distancia. En ese momento, Elena supo que había encontrado su hogar. Era en el valle, rodeada de la belleza de la naturaleza y la calidez de Mateo. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el valle con una capa blanca y silenciosa. La escena se detuvo allí, con Elena y Mateo en silencio, rodeados de la belleza de la naturaleza y la nieve cayendo suavemente en la distancia. Elena Duarte caminaba por las nieves del valle. Sus pies descalzos se enroscaban en la blanca capa que cubría el suelo. La montaña la rodeaba con su silencio, un refugio de paz que solo ella conocía. Mateo, el hombre que la había salvado del hambre y la indiferencia, la había encontrado en estos parajes. Ella, que había rechazado su ayuda inicialmente, había encontrado en él un amor verdadero, un amor que la había curado de las heridas del pasado. La nieve comenzaba a caer de nuevo, un nuevo capítulo en la historia de sus vidas. Elena se detuvo en una pequeña colina y miró hacia el refugio de Mateo, que se erguía a la distancia. Su corazón latía con emoción, sabiendo que no volvería a verlo nunca más. Mateo se había ido, dejándola libre para seguir su camino. Pero ella sabía que su corazón se quedaría con él para siempre. El viento soplaba fuerte, y la nieve se arremolinaba en torno a ella. Elena cerró los ojos y sintió la brisa en su rostro. Recordó el día en que la conoció, la forma en que se rechazó su ayuda, y la forma en que finalmente encontró el amor en sus brazos. Sus lágrimas caían sobre la nieve, como una lluvia de gracia y perdón. Ella se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso a la aldea. La nieve se amontonaba en torno a sus pies, un camino marcado que solo ella conocía. Sabía que no volvería a ver a Mateo, pero sabía también que su corazón se quedaría con él para siempre. La nieve caía en torno a ella, un poema de amor y perdón, un final para un capítulo de su vida. Asterisco, asterisco, epílogo poético, asterisco, asterisco, la nieve se desvaneció, y Elena se quedó sola en la montaña. Pero ella no estaba sola, porque sabía que Mateo estaba con ella, en su corazón y en su alma. La montaña había sido su refugio, pero ahora era su hogar. La nieve había caído, y había traído la primavera. El amor verdadero había curado sus heridas, y la había hecho más fuerte que nunca. Elena sonrió, sabiendo que su historia era solo el comienzo de una nueva vida, una vida que se alzaba sobre la nieve como un sol naciente. Asterisco, asterisco, sitio y estratégico, asterisco, asterisco, recuerda cómo el amor verdadero puede curar las heridas del pasado y transformar el sufrimiento en esperanza. Si quieres seguir aprendiendo sobre la redención del amor y el poder de la bondad desinteresada, suscríbete a nuestro canal para recibir nuevas historias cada semana. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? ¿La forma en que Elena rechazó la ayuda de Mateo inicialmente, o la forma en que finalmente encontró el amor en sus brazos? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios y diéndonos tu ubicación. No te olvides de darle un like y compartir esta historia con tus amigos. Y si te has quedado con ganas de más,
Espera con ansias nuestro próximo video, donde exploraremos el poder del perdón y la reconciliación.